episodio 47 de Spring, Bahar, que le pide una oportunidad a Ebren, se sorprende al ver a Naz frente a ella. Cuando encuentra el coraje para hablar con Ebren en el hospital, una frase de Ebren golpea el corazón ya roto de Bahar como una flecha. En ese mismo momento un caso llega a Perán, empujando a Ebren y Bahar a trabajar juntos y también haciéndoles cuestionar su propia relación. Por otra parte, se acerca el examen de especialidad para asistentes. Mientras Bahar intenta hacer un último esfuerzo, se ve obligada a tener un gran enfrentamiento con Ebren frente a los ojos de todos. 1. El momento de decisión de la primavera, romper o fortalecer. El personaje de Bahar está en un punto de inflexión en este episodio. Mientras que en episodios anteriores tenía un perfil que lo mantenía en un segundo plano y reprimía sus emociones, en este episodio, su pedido de otra oportunidad a Ebren es un reflejo de su desarrollo interior. Esto significa que tiene el coraje no solo de enamorarse sino también de dirigir su propia historia. Sin embargo, el momento en que se enfrenta a la existencia de Naz crea un efecto de desamor, tanto en la audiencia como en Bahar al mismo tiempo. La posibilidad de que haya otra mujer en la vida de Ebren destroza la esperanza de Bahar de empezar de nuevo. Esta escena revela de manera muy poderosa la fragilidad de Bahar y lo frágiles que son sus esperanzas. Puede considerarse un momento crucial en el desarrollo del personaje de Bahar. Bahar, quien en episodios anteriores intentó afrontar las dificultades que trae la vida de forma pasiva, expresa sus sentimientos y deseos abiertamente por primera vez en este episodio. Aunque su petición de una oportunidad más para Ebren hace pensar que está luchando por su amor, este valiente paso en realidad demuestra que Bahar ya no moldeará su vida con las decisiones de los demás. La aparición de Naz es el momento en el que se pone a prueba este coraje personal. Aquí Bahar no solo se enfrenta a la presencia de una mujer, al mismo tiempo, se enfrenta a los mismos sentimientos de abandono, de estar solo y devaluado en el pasado. En este punto, lo que más impacta al espectador es la expresión de los ojos de Bahar, se reflejan al mismo tiempo la decepción y la determinación de reponerse. El hecho de que Ebren tenga otra mujer a su lado no es solo una derrota romántica para Bahar, una amenaza de que la vida por la que había luchado durante años, por la que había tratado de establecerse, pudiera escaparse nuevamente de sus manos. No es solo un golpe emocional en la historia de vida de Bahar, sino también un shock para su identidad. Enfrentar la imagen de la mujer junto a Ebren saca a la superficie los sentimientos reprimidos de Bahar de abandono, insuficiencia e ignorancia durante años. En este punto la escena no es meramente el elemento dramático de un triángulo amoroso, es como un espejo interior en el que Bahar se reflexiona sobre sí misma, sus traumas pasados y sus esperanzas para el futuro. Mientras Bahar da un paso valiente para tomar el control de su vida, la forma en que la vida le da una bofetada a Naz es una prueba profunda en términos del desarrollo del personaje. Esta prueba revela si Bahar ya no es una mujer sacudida por reacciones emocionales, sino una mujer que puede internalizar la decepción que ha experimentado y volver a ponerse de pie. El hecho de que Ebren tenga otra mujer con él hace que Bahar cuestione no solo su miedo a perder el amor, sino también su propia identidad y las razones para aferrarse a la vida. Contradicciones del universo, escape o indecisión. El personaje Ebren es retratado como un experto en escape en este episodio. En lugar de enfrentarse a Bahar, crea un espacio seguro a través de la relación distante que ha establecido con Naz. Las frases que utiliza en respuesta a las atrevidas preguntas de Bahar hieren tanto a Bahar como a la audiencia. Es demasiado tarde para ti, primavera. Esta frase no es solo un rechazo, también muestra la falta de madurez emocional de Ebren y su tendencia a escapar. Sin embargo, el público siente que Ebren todavía tiene sentimientos profundos por Bahar. En este sentido, Ebren evoca tanto la ira como la compasión del público al mismo tiempo con su postura indecisa y pasiva. Las contradicciones que experimenta el universo. Culpa. Ebren tiene una participación indirecta, si no directa, en los traumas que Bahar ha experimentado en el pasado. Dejar a Bahar sola y no estar con ella durante su enfermedad se convierte en una enorme carga de conciencia que lleva sobre sus hombros. Y tal vez esta carga sea la razón por la que no se siente con derecho a acercarse a Bahar de nuevo. Deseo de protegerse. Bahar es una figura mucho más profunda e impactante para Ebren, emocionalmente. Estar con él significa que Ebren enfrentará las verdades que ha evitado enfrentar en el pasado. Sin embargo, Naz es un camino más fácil en este sentido, hay menos expectativas, no hay confrontación y se preserva la zona de confort. Crisis de masculinidad.
La actitud de Ebren hacia Bahar muestra cómo un personaje masculino puede volverse introvertido cuando es débil. Cuestiona su propia identidad porque siente que está perdiendo su poder y control. Bahar es quien lo ve en su estado más fuerte y más desnudo. Por eso ella lo evita.